La semana pasada no pude participar de esta actividad porque estaba en una diligencia que, bueno, surgió a último minuto y que, bueno, se ha replanteado para el día de hoy. Hoy nos toca analizar un caso bastante complicado, no tanto por su contenido, sino por el contexto en el que fue dado y que eventualmente nos permite analizar algunos temas procesales, evidentemente, muy particulares y que generan una controversia bastante significativa, en particular porque hay una condición restrictiva de lo que significa el contexto de la modificación normativa para ver la parte procesal constitucional. Correcto, entonces, como nuestro ámbito de estudio está centrado solamente al contexto procesal constitucional y en esencia al factor de evaluación de la defensa, correcto, permítanme entonces indicarlo. Nuevo, con otro color para que se vea mejor, nuevo Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Entonces, vamos a tomar en cuenta esta referencia, en particular para analizarla con algunos elementos que van a ser sumamente útiles en el ámbito de la evaluación procesal, constitucional, convencional, inclusive, porque todo esto está vinculado a una condición muy referencial en cuanto al ámbito de la tutela judicial efectiva respecto a lo que significa el contexto internacional, en particular dentro de los derechos, dentro de la visión del derecho del derecho internacional de protección de los derechos humanos. Correcto, entonces, mi perdones, vamos a comenzar. El primero de ellos, van a disculpar que estoy medio complicado de salud. El primero de ellos es la necesidad de encontrar un mecanismo para poder entender el por qué es que se promulgó este Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros evaluamos la vinculación de todo el contexto normativo para generar una nueva norma en el ámbito procesal constitucional, tenemos que ser bastante sinceros y bastante también honestos en indicar, señores, el nuevo Código Procesal Constitucional se aprobó en el Congreso pasado, correcto, en el Congreso pasado, bajo una perspectiva sumamente particular. Se aprobó durante la vigencia del Congreso 2020-2021. El Congreso que sucedió al interregno, ¿correcto? El que sucedió al interregno parlamentario, que es aquella etapa en la cual no hubo Congreso de la República por disolución del Congreso el 30 de septiembre del año 2019 por parte de Martín Vizcarra, ¿correcto? El nuevo Código Procesal Constitucional se aprobó días previos al final de la legislatura, ¿correcto? Pero con los siguientes elementos negativos. El primero de ellos, se promulgó por insistencia del Congreso de la República. ¿Qué es lo que había sucedido? Señores, el Poder Judicial observó la autógrafa del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Lo observó indicando más de 60 observaciones. En otras palabras, estamos hablando de un código con muchísimos errores, con muchísimos defectos, aprobado políticamente y no técnicamente, ¿correcto? En esta perspectiva, correcto, fue más la presión política
que los fundamentos técnicos constitucionales que apoyan la vigencia de una norma que ya tiene una demanda de inconstitucionalidad respecto de su vigencia. Entonces, ¿por qué es importante evaluar este nuevo Código Procesal Constitucional? Principalmente porque tenemos que adaptarnos a lo que la norma nos indica, pero también tener en cuenta el gran efecto negativo que va a tener. Porque no son uno los defectos, son muchos. Los defectos que tiene este código son tan graves y son tan elocuentes que lamentablemente podríamos decir que fue propuesto, correcto, por personas que de repente son más políticas que técnicas y que probablemente no han contado con asesoría legal y que probablemente han sido personas que de repente en el buen criterio que de repente han querido aplicarle a esta evaluación normativa, correcto, han considerado que probablemente la ejecución de algunas condiciones y de algunas situaciones que pudieran vincularse a la tutela de derechos fundamentales y de derechos constitucionales sobre la base constitucional pudiera ser positiva. En realidad no ha sido así, ¿correcto? La norma tiene un pésimo efecto, la norma ha sido pésimamente planteada y esto, señores, responde principalmente a un responsable. Y hay que mencionarlo porque finalmente esto es una cuestión académica, ¿correcto? El gran responsable de un código inoportuno ha sido un expresidente del Tribunal Constitucional. Y esa es la parte negativa que tenemos que detallar, ¿correcto? Porque Carlos Mesías, correcto, es el generador de esta nueva reforma y que lamentablemente destruye todo el concepto procesal constitucional que previamente se había establecido, ¿correcto? Entonces, ante esta situación, es importante observar que ese resultado político, luego lo vamos a analizar, pero ¿por qué es importante detallar? Principalmente porque van a haber dos factores que van a ser los significativos en un contexto contemporáneo que va a ser muy importante de detallar, ¿correcto? Van a haber dos ámbitos que van a ser sumamente importantes en este ámbito de evaluación y que, bueno, lo vamos a mencionar porque finalmente es significativo. El primero de ellos, señores, está vinculado principalmente, ¿qué cosa? A un desarrollo dogmático y procesal de defensa de derechos humanos, principalmente debido, ¿qué cosa? Al el derecho internacional de los derechos humanos se ha expandido a un nivel tan magnífico y tan amplio, correcto, que evidentemente tiene su impacto no solamente en el Perú, sino en todos los países de la región, correcto, y también, ¿qué cosa? En un contexto muy diferenciado, correcto, y es más, lo ejecuta en un, nivel, en un triple nivel. Primero, porque establece condiciones sobre las cuales toda acción prejudicial debe ser evaluada desde los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que inclusive funcionarios no jurisdiccionales tienen que guiarse en este ámbito de la defensa de derechos humanos y eso ha sido inclusive convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Correcto? Entonces, cuando el Tribunal Constitucional con el último colegiado ha determinado y ha dicho, no vamos a hacer validez de un precedente constitucional que detalle que cualquiera puede hacer control de convencionalidad. No. El control de convencionalidad solo lo aplica el Tribunal Constitucional y punto. Ese es un criterio equivocado. Correcto, es una pretensión equivocada porque finalmente los criterios de interpretación y de desarrollo son extensivos para toda la comunidad jurídica.
desde los funcionarios en el ámbito prejudicial hasta los funcionarios en el ámbito judicial e inclusive del Tribunal Constitucional. Pero tiene una razón. El Tribunal Constitucional no actuó en una cuestión discrecional ni tampoco en una cuestión negativa. No, no, no. ¿Qué detalló? Probablemente cuando un funcionario peruano ejecute control de convencionalidad, puede incurrir en errores y finalmente esto puede provocar una situación negativa en el ámbito judicial. Entonces, ¿qué es lo que detalló? Ante esa situación y para evitar cualquier tipo de limitación o de acción de no tutela ante derechos, es mejor dejarlo al ámbito judicial. No fue, por tanto, una restricción impuesta por el Tribunal Constitucional, sino fue, ¿qué cosa? Un desarrollo mucho más proactivo en aras de la seguridad jurídica. ¿Correcto? Y esto indica, ¿qué cosa? Que los jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los magistrados, deben garantizar también los derechos humanos. Y el último criterio, que es el que ya había adelantado un poquito, es sobre qué cosa. En el contexto supranacional, los órganos de jurisdicción, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace prevalecer varios principios que van a ser muy importantes. El pro homine, ¿correcto? El principio de dignidad y la progresividad de derechos humanos, ¿correcto? Y finalmente el pro debilis, que se materializa, por ejemplo, en situaciones de género, en defensa de derechos de niños y adolescentes, en defensa de personas de la tercera edad. En este contexto, a favor de toda persona que componga un grupo vulnerable o una situación de vulnerabilidad. ¿Correcto? Son las premisas que se estipula en el ámbito del derecho procesal a nivel convencional. En contrapartida, tenemos también una perspectiva ya muy interna, muy local, ¿correcto? Desde una perspectiva nacional, vamos a observar algunos elementos que van a ser muy importantes, en particular porque fundamentan la crítica a este nuevo Código Procesal Constitucional, donde vamos a encontrar algunos elementos que sí van a ser positivos, en particular porque es materia de esta clase, ¿correcto? En primer término, señores, el primer Código Procesal Constitucional en el mundo es peruano, ¿correcto? Significa que en este contexto, como país y como norma, es lo más interesante y lo más rescatable, ¿correcto? No desconocemos, no se desconoce, ni el Código Procesal Constitucional de Tucumán, ¿correcto? Que es el primero en el mundo en tener una especificación exacta en Argentina, ni tampoco ni el Código de Yucatán respecto del el sistema procesal constitucional. No, muy por el contrario, se procura generar una condición muy particular, ¿correcto? Entonces, el primer código mundial que se aprueba en el año 2004 y entra en vigencia paulatinamente, ¿correcto? Permite detallar una condición que ha sido replicada en varios países y por eso es que varios países también tienen códigos procesales constitucionales siguiendo la lógica de nuestro código, ¿correcto? En particular por una cuestión, ¿correcto? La premisa básica es proporcionar un marco normativo uniforme para establecer la relación entre el Estado y la población cuando surgen problemas de naturaleza legal, judicial y procesal. En otras palabras, todas las situaciones vinculadas a defensa de derechos de la libertad, acción de amparo, habeas corpus, habeas data, se complementan con los procesos institucionales como es acción de cumplimiento, acción popular, inconstitucionalidad, proceso de conflicto de competencia.
¿correcto? Estas dos perspectivas se complementan y permiten detallar qué cosa, una norma constitucional procesal. Pero hay que ahí viene un gran detalle, se aprobó. Entonces, este nuevo código genera muchas interrogantes, principalmente por aspectos de forma, ¿correcto? Y va a provocar muchísimos inconvenientes, sobre todo en el ámbito de su interpretación, ¿correcto? Y por eso es que vamos a mencionar algunos defectos que evidentemente van a sustentar esta situación de inconstitucionalidad que pronto se va a detallar, ¿correcto? Esto es inevitable, ya la demanda ya está, ¿correcto? Nuevo Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Y vamos a detallar algunos defectos que van a ser sumamente significativos para luego ya detallar en nuestra cuarta etapa de nuestra conferencia. Ya hicimos la primera etapa, correcto, que es la presentación metodológica, y ahora viene la explicación de cuáles son los defectos de forma de este nuevo Código Procesal Constitucional. Luego vamos a analizar una tercera etapa en la cual vamos a centrarnos en el ámbito teórico de la exposición del día de hoy y finalmente vamos a dar una conclusión general, ¿correcto? Entonces, permítanme explicar en este sentido el modo en el cual se está generando esta condición, ¿correcto? Para poder indicar los principales defectos que nosotros hemos observado. Defectos que no son personales, que se entiende bien. En este sentido, literal, la mayor parte de la doctrina en nuestro país está de acuerdo. Este es un código malo, ¿correcto? Este es un código muy malo. Es un código que tiene muchos defectos, ¿correcto? Y que va a generar algunos inconvenientes que vamos a comenzar a detallar. El principal defecto que nosotros podemos detallar en este ámbito, y miren señores que no es gratuita la crítica, ¿correcto? Porque en este sentido varios especialistas ya han mencionado la primera crítica, ¿correcto? Primera crítica. ¿Cuál va a ser? Un aspecto sumamente formal, ¿correcto? Señores, con la promulgación de la ley, en este caso fue 31307, ¿correcto? El nuevo Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Publicado el 23, creo, 23 de julio 2021, fíjense, literalmente 3 días antes del cierre de la legislatura. Cierre de la legislatura, con lo cual ya estamos hablando que esto tenía un gran inconveniente en lo político, correcto. Con la promulgación de la ley publicada el 31, se generó un inconveniente, para no ser muy drástico, inconveniente respecto de la vigencia de una norma muy importante. ¿Cuál es ese pequeño inconveniente? Señores, usualmente las leyes importantes, denominadas generalmente códigos, tienen una vacatio legis. ¿Correcto? Para garantizar su difusión, su conocimiento, su aplicabilidad y eventualmente corregir algún defecto en el procedimiento, ¿correcto? En este caso no se dio así. La ley 31.307 entró en vigencia el 24 de julio. ¿Qué significó esto? Que a partir de ese momento toda acción de amparo, habeas corpus, que son las más conocidas y son las más ejecutables, ¿correcto? Habeas corpus e inclusive habeas data, pongámosle por una cuestión más que todo práctica, ¿correcto? Aunque no se presenta. Los habeas data son muy, muy específicos y no se dan mucho en el ámbito de nuestro ámbito procesal y judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Toda acción de amparo, habeas corpus, habeas data, desde el 24 de julio, que no ha sido complicado, y el 24 de julio, a ver, vamos a ver en el calendario, ha sido sábado, correcto, ha sido sábado, automáticamente debía ser
actuado con una nueva ley. En otras palabras, ni el juez tenía conocimiento muy bien de esta situación, ni los abogados. Pero los abogados ya tenían el escrito de repente el día viernes, conforme al código procesal anterior, y han tenido que adaptarlo. Es más, cualquier, y disculpen el término, cualquier pachotada tenía que ser admitida. ¿Qué es lo que ha provocado entonces esto? Muchas críticas, y comencemos entonces a evaluar las otras situaciones de crisis, ¿correcto? Dado que este periodo de transición no ha sido, no ha sido analizado o evaluado por el legislador. La segunda crisis, crítica, no existe una condición material para limitar las demandas. ¿Qué va a provocar esto? No hay improcedencia liminar en los procesos constitucionales. En otras palabras, la consecuencia de esta situación, ¿cuál va a ser? Sobrecarga procesal hasta la etapa de la audiencia y la emisión de la sentencia. En otras palabras, le están diciendo al sistema que ha procurado tener una condición de oralidad, que ha procurado tener una condición de eficiencia, que no asuma todo lo avanzado por una cuestión de progresividad en el ámbito de la institucionalidad en el sector justicia, porque no, ¿para qué vamos a cuestionar las demandas? Así sean absurdas. Mejor evaluémosla y ya en la sentencia digamos que no es fundada. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué pasa si es que yo mañana considero, qué cosa, que soy digno de ser sucesor del imperio incaico y declaro a través de un amparo que el poder debería ser, qué cosa, mío, ya no debería existir república, sino que debería existir incanato, deberíamos eliminar cualquier situación vinculada a la república, a lo que ha sucedido en la colonia, para volver a reimplantar el incanato? Aunque parezca increíble y aunque parezca absurdo, el Congreso de la República, gracias a Carlos Mesías, ha propuesto esto. ¿Correcto? Esa demanda, yo sé que va a ser declarada infundada, pero pregunta, y viene el gran detalle, los jueces van a tener, ¿qué cosa? Que morderse la lengua, aceptar esta demanda y a darle trámite. Yo sé que va a venir el procurador del Congreso, que va a venir el procurador del Ministerio de Justicia, que va a venir el procurador del Poder Judicial y va a decir, qué absurdo lo que se propone, declárese infundado. Yo lo sé, pero señores, ya provocó la intervención de varios órganos jurisdiccionales y de varios entes constitucionales en un proceso judicial y yo solamente, ¿qué cosa? He gastado mi tiempo en hacer una demanda que es una condición sumamente trivial. Ese es el sistema que propone un mecanismo para pulverizar, ¿qué cosa? El Estado de Derecho respecto a la seguridad jurídica. ¿Correcto? Viene otro gran defecto, el tercero de ellos. Tercera crítica, ¿correcto? Tercera crítica, señores. La interposición de los medios impugnatorios no requiere fundamentación. Increíble. Ante esta situación, correcto, ¿qué es lo que va a pasar? Se traslada la carga de prueba. Correcto, pero no solamente es un tema de trasladar la carga de prueba, sino también, ¿qué cosa? Es un atentado al principio de iniciativa de parte. Y señores, esto no solamente afecta al proceso constitucional, afecta también al proceso civil, especialmente porque las reglas procesales civiles se aplican supletoriamente. Y ante esta realidad,
¿cómo es posible generar este tipo de situación? Una cosa es defender derechos humanos y otra cosa es generar un procedimiento absolutamente contradictorio en su esencia y peor aún, absolutamente negligente con respecto de sus condiciones. Estamos ante una realidad que parecería, ¿qué cosa? Que ha sido una persona que ni siquiera estudia derecho, sino que ha sido de repente una persona ajena a la especialidad legal, la que ha propuesto esto, para evitar algún tipo de perjuicio, ¿correcto? Porque eventualmente se están flexibilizando muchísimos elementos. La prueba que había tenido un valor fundamental en el ámbito procesal, ¿correcto? Es analizada en un nivel de flexibilización absurdo. ¿Por qué? Porque, señores, es cierto, los procesos constitucionales no requieren de elemento probatorio. Para eso se requiere, ¿qué cosa? El proceso ordinario. Pero no poner ningún tipo de elemento valorativo, ¿qué es lo que va a provocar? Que cualquiera quiera presentar una acción judicial para obligar a la contraparte a desarrollar un esquema de defensa, lo cual es absolutamente, ¿qué cosa? Negativo para todo el formato procesal constitucional al cual ya habíamos, ¿qué cosa? Literalmente desarrollado y avanzado, tomando en cuenta que teníamos, ¿qué cosa? Literalmente casi 17 años con un nuevo código, con ese código, ¿correcto? Entonces, cambian las perspectivas y que esto es sumamente grave. Cuarta crítica, señores, para que vean los niveles de inconsistencia. Señores, se modificó la competencia de los procesos constitucionales de habeas corpus. Se modificó. Ya se generan dos grandes errores en este ámbito. En el ámbito de las apelaciones e impugnaciones, y se le ha dado a la Corte Suprema una función de ser sala revisora, lo cual es un error, lo que significa que en primera instancia un órgano colegiado va a actuar como primera instancia. O es que no sabían las reglas procesales. Dudo mucho que Carlos Messía no sepa de estas cosas. El problema es a qué respondía esta necesidad. Probablemente a un fin político, pero acá, literal, señores, nunca más compren un código procesal constitucional de este autor porque es absurdo. Es absolutamente incoherente con las reglas del manejo procesal constitucional que, si bien tenían algunos defectos, era absolutamente, ¿qué cosa? Aceptado por tirios y troyanos. Esto es, desde los que tenían una visión muy crítica hasta los que tenían una visión institucional de desarrollo de este código. Y aunque, para ser sinceros, no había muchos críticos, el nuevo código literal ha puesto a toda la doctrina contra de este código. Y este es un efecto absurdo y que lamentablemente ya no se verá expuesto. ¿Por qué? Porque fíjense, con el nuevo Código Procesal Constitucional, correcto, los juzgados penales ya no tramitarán los habeas corpus, correcto. Ahora serán los juzgados constitucionales. Pero acá viene un gran defecto. Vean, dos grandes defectos. De todas las cortes superiores de justicia en el país, solo 3 tienen juzgados constitucionales. Solo 3. Lima, Lima Este y Arequipa. No hay más. ¿Qué significa esto entonces? Van a tener que crearse órganos constitucionales. Pero la pregunta es, ¿ya entró en vigencia?
Le han dado tiempo al Poder Judicial, el Poder Judicial ya implementó, tomando en cuenta que ya estamos, ¿qué cosa? 15 días en un nuevo periodo presidencial y también un nuevo periodo parlamentario. No, no ha habido cambios. Y ahí te das cuenta que este contexto de modificación es totalmente negativo, ¿correcto? Ahora, viene un gran contexto. Los jueces constitucionales no van a tener tanta sobrecarga procesal, porque en esencia, los procesos constitucionales son procesos residuales. Todo esto se analiza en un ámbito procesal ordinario. Vamos a tener un montón de jueces procesales por la sobrecarga procesal y que además van a haber casos de una manera sumamente expeditiva para contextos en los cuales no tenían conocimiento ni fundamento, ¿correcto? Y ahí viene otro gran error, ¿correcto? No solamente porque no hay juzgados especializados, sino porque además viene otro gran defecto. El trámite procesal se varía. Como les había indicado, de un juzgado constitucional se pasaría a una sala constitucional. Pero hay un gran detalle, contra resoluciones judiciales ya no va al juzgado, sino a la sala. Y si hay doble instancia, ahí actúa, ¿qué cosa? La Corte Suprema. Y acá comenzamos ya a quebrarnos la cabeza porque sencillamente no se entiende este nivel de crítica, este nivel de fundamentación. Entonces, ampliemos las otras críticas que observamos, ¿correcto? Correcto, para poder analizarlo. Fíjense que ya habíamos expuesto 4 críticas, hagamos entonces ahora la quinta, cambiémosle color para poder tener una mejor perspectiva. Correcto, quinta crítica. Señores, el principio de oralidad, correcto, el ejecutar mecanismos procedimentales, correcto, no es que esté mal. Lo que sucede es que normalmente la defensa legal en el Perú es muy mala, es negligente y además no es técnicamente muy bien preparada, ¿correcto? Con la implementación de la oralidad en los procesos constitucionales, se asume que todas las defensas legales van a ser técnicamente, ¿qué cosa? Positivas, coherentes, proporcionales, justas, diligentes, ¿correcto? Con la implementación de la oralidad, se asume que todas las defensas legales serán eficientes, proporcionales, diligentes, etcétera, lo cual es un error. Principalmente porque en el contexto constitucional la evaluación del caso requiere de una especialización. No es lo mismo ser especialista en el ámbito civil o especialista en el ámbito penal que ser especialista en derecho constitucional, ¿correcto? Quien maneja el sistema procesal constitucional evidentemente va a tener una mejor característica y una mejor condición, pero recuérdese, el que maneja el sistema procesal constitucional puede que no conozca los elementos del proceso civil y del proceso penal, con lo cual va a venir un gran defecto, porque al final de cuentas se van a requerir, ¿qué cosa? Asesorías legales mucho más especializadas, y esto es lo que menos existe en nuestro país, ¿correcto? No estoy diciendo que todos los abogados estén mal, estoy diciendo que usualmente la defensa legal es mala, es negligente, no es muy bien preparada. ¿Y por qué? Porque en la oralidad son las partes procesales las que desarrollan todo el proceso
planteando los petitorios, exponiendo los elementos probatorios, argumentando las posiciones y contradiciendo los argumentos de la contraparte. El juez, en estos casos, solo evalúa lo que las partes, a través de su defensa legal, exponen. Por lo tanto, si va a haber una mala o una negligente o una limitada defensa legal, viene el gran problema. Obligan a este juez a intervenir. Y este juez puede perder, el juez puede perder su autonomía e imparcialidad, porque podría asumir la defensa legal de una parte, correcto, de una parte procesal. Y recuérdese que esto puede afectar, ¿qué cosa? El criterio judicial del iuria novit curia, y que además tiene un impacto en la decisión, tomando en cuenta que el fallo puede tener elementos de infra, extra, ultra petita. No es una crítica, ¿qué cosa? Desmedida. Es una crítica sumamente fundamentada, correcto, en este elemento valorativo, correcto. Ahora bien, sexta crítica que de las que podemos detallar, señores, se modificó el trámite del proceso de amparo. Y acá ya comenzamos a generar una nueva valoración, ¿correcto? El amparo ha sido modificado y ha sido modificado principalmente contra resoluciones judiciales. ¿Correcto? Contra resoluciones judiciales. Y vamos a observar un cambio en el cual los órganos jurisdiccionales de revisión, esto es segunda instancia, se convierten en primera instancia. Consecuentemente, la Corte Suprema deja de tener un rol casatorio para ser una instancia. Por lo tanto, ese es un elemento de inconstitucionalidad que se observa en este Código Procesal Constitucional y que, bueno, nos permite entonces indicar que estas críticas que nosotros exponemos es sumamente severa, bien fundamentada, pero esencialmente provoca una posición final, ¿correcto? Una posición final, porque esto sí es significativo que se pueda exponer, ¿correcto? Posición ante el nuevo Código Procesal. No significa que todo el código esté mal, no. Significa que estos defectos evidentemente no van a poder ser superados fácilmente, van a provocar una condición negativa en el ámbito jurisdiccional, porque evidentemente no va a ser fácil atender estas críticas, ¿correcto? Y por lo tanto nos permite fundamentar, a ver cómo lo ponemos con un color distinto, voy a ponerlo en rojo igual, correcto, hay una cuestión muy complicada. El código ha sido, al ser aprobado políticamente, desnaturaliza el proceso constitucional. Y si desnaturaliza el proceso constitucional, señores, ¿quién es el gran afectado? La población. Los derechos fundamentales de las personas pueden verse afectados en un trámite judicial sobre la cual la negligencia en la evaluación y alcances del proceso pueden terminar negativamente contra una parte procesal
que es considerada, ¿qué cosa? La que ha sufrido un daño en sus derechos. ¿Correcto? Esta perspectiva es importante de detallarla porque al final de cuentas, toda crítica necesita el levantamiento de una observación para poder, ¿qué cosa? Materializar una defensa del modo en el cual debió darse, ¿correcto? No es por criticar, es decir, acá está mal técnicamente y explicar cómo se podría solucionar. El gran problema es que todos estos defectos no pueden ser solucionados positivamente, ¿correcto? Por lo tanto, va a ser interesante, ¿correcto?, exponer algunos elementos ya ahora en una tercera parte de nuestra exposición, ¿correcto?, con algunas perspectivas muy importantes, ¿correcto? El derecho a la defensa pública especializada en materia constitucional. Uno de los elementos que han querido imponer y que se ha pretendido justificar es qué cosa, que a partir de ahora la defensa pública en materia constitucional va a ser gratuita. Y eso está mal, ¿correcto? No está mal por la defensa, hay que entender algunos principios. Señores, primero hay que explicar en qué consiste el principio de tutela judicial efectiva en un contexto procesal, ¿correcto? En un contexto procesal y constitucional, que son diferentes, ¿correcto? El principio de tutela judicial efectiva se complementa con el principio del debido proceso, ¿correcto? Ambos principios constituyen la base material de todo el sistema de impartición de justicia, ¿correcto? Perfilan los otros principios jurídicos procesales constitucionales, ¿correcto? Pero además imponen dos condiciones muy particulares. Primero, respecto del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe brindar, correcto, el Estado debe brindar un trámite judicial expeditivo y sobre todo vinculante a las expectativas de un ciudadano. En otras palabras, y conforme dice la Convención Americana, artículo 8, correcto, es que este proceso debe ser absolutamente ágil y además expeditivo. No necesitamos un proceso de 20 años ni nada por el estilo. Acá se ha pretendido, ¿qué cosa? Flexibilizar tanto que al final tenemos un solo proceso constitucional que se va a analizar en poco tiempo, pero sin consecuencias objetivas, ¿correcto? Y ahí viene el defecto, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a significar además? Que este Estado tiene que brindar un trámite, pero recuérdese, el proceso judicial involucra la evaluación de la ley, que en este caso es una ley procesal, ¿correcto? La evaluación de las pretensiones de las partes procesales, en particular si el Estado es demandado, ¿correcto? O denunciado según sea el caso, ¿correcto? Pero además, ¿qué cosa? Sin tener presente los elementos probatorios. ¿Y por qué? Porque como habíamos explicado previamente, es el demandante el que le va a decir, tú eres el obligado a qué cosa, a demostrar que lo que yo he dicho está mal. ¿Correcto? Y ese es un defecto muy significativo. Y respecto de las partes procesales, señores, viene un gran detalle. Usualmente, y esto es casi inevitable, los procesos constitucionales son, ¿qué cosa? Residuales. Porque ya se está analizando una acción judicial que se denomina proceso principal. ¿Correcto? Entonces, ese proceso principal, ¿correcto?, debe estar evaluándose en un juzgado, que se evalúa en un
juzgado especializado. Por tanto, esa parte procesal debe estar actuando con una defensa técnica legal acorde a sus expectativas y condiciones, que puede ser defensa pública. No hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿correcto? Por ejemplo, señores, en el tema de alimentos inclusive no se necesita, ¿qué cosa? Una firma de abogado, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque al final esas personas en su inocencia ante el sistema judicial pueden pensar que ya eso es bastante. Pero yo les pregunto, pregúntenle a una señora que eventualmente pues tiene muy pocos recursos económicos, que ha presentado su demanda de alimentos sin firma de abogado y debe ir al sistema judicial, debe ir al Poder Judicial, debe ir a Palacio, o por ejemplo al edificio del Zamora en el centro de Lima, o a cualquier juzgado en nuestro país, y pídanle pues que lea el expediente, que vea y verifique si es que han sido notificados correctamente, que verifique si es que los partes, si es que se han emitido, tiene que ser notificado. Pregúntenle si es que eventualmente hay una oposición o hay una contravención o eventualmente hay un allanamiento de la otra parte. Pregúntenle si es que esa persona puede conversar técnicamente, legalmente, con un juez sobre su caso, y finalmente pregúntense si es que ese caso va a ser formalmente asimilado a las condiciones personales de cualquier individuo. Y ahí se van a dar cuenta que normalmente en ese tipo de situaciones ocurren casos de abandono procesal. Hay una razón y una explicación muy importante en este caso. ¿Cuál? Eso se denomina síndrome de burnout. Cuando las partes procesales se agotan, ya no pueden continuar con el trámite judicial. Ese nivel de agotamiento hace y provoca indefensión, provoca la condición material negativa, no solamente de las partes procesales, sino también de las personas dependientes. Por ejemplo, en una situación de violencia familiar, o en una situación de alimentos, o en una situación de desalojo, quien se considere víctima va a poder verse afectado por este tipo de condiciones, ¿correcto? Y esto es muy gráfico, ¿correcto? Es muy gráfico. Entonces viene un gran detalle. Cuando se pide asesoría técnico legal en materia constitucional, viene un gran detalle. Se tiene un derecho, se asume como un derecho de la parte procesal el contar con una defensa especializada. Viene acá un gran problema, señores. Esa defensa constitucional especializada le va a decir, tengo que ver el proceso principal. No, señor, no lo he hecho. Pregunta, ¿qué abogado en el magnífico desarrollo de su especialidad y de su profesión va a poder salvar un caso que probablemente ya no sea posible de sustentar cuando comencemos a darnos cuenta que lamentablemente tiene muchísimas incoherencias o elementos negativos en su tramitación en el proceso principal? ¿Cómo hacemos esa evaluación? Y ahí te van a dar cuenta que lamentablemente este código no ha podido responder a esas exigencias, a esas condiciones, ¿correcto? Y que nos va a permitir detallar, por ejemplo, el contexto de no notificar a los jueces, ¿correcto?, en procesos constitucionales. Y viene la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por una cuestión que se les ha pasado por alto? No, hay una explicación muy lógica. Primero porque este código exige, y eso es algo positivo, ¿correcto?, que las notificaciones sean electrónicas y que además sean a casilla. ¿Qué significa? Es imposible que usted no se dé cuenta que ha sido denunciado, que ha sido demandado, que forma parte de un proceso judicial, más aún si usted es juez, porque va a haber esa casilla. Es inaudito. No existe la posibilidad de, no me di cuenta, ya cambié de correo electrónico. No, señor, acá es totalmente distinto. Ante esa perspectiva, que es la parte buena, viene un gran detalle. ¿Y por qué no se le van a notificar? Porque se van a dar cuenta.
van a ser convocados automáticamente porque no, recuérdase que las resoluciones judiciales no son solamente respecto del juez que las emite, es respecto del órgano judicial que lo ha fundamentado, ¿correcto? Por ejemplo, hagamos de cuenta un ejemplo sumamente sencillo. Hasta el 28 de julio han venido operando, han venido teniendo actividad jurisdiccional muchísimos jueces de paz, ¿correcto? A partir del 1 de agosto ha habido relevo en algunas cortes superiores y lo que significa que han entrado nuevos jueces. En buena parte de juzgados en el norte del país, y digo juzgados porque son especialmente juzgados de paz y juzgados especializados, quienes van a ser, quienes van a cambiar de jueces en el contexto de encontrar jueces suplentes que van a actuar en la dirección de estos juzgados. Viene un gran detalle. ¿Qué pasa si es que ocurre un tema de cambio? El juez suplente que entró en 1 de agosto va a tener que ser, ¿qué cosa? El que defienda y el que evalúe ese caso que ha sido cuestionado en un proceso constitucional respecto de lo que emitió un juez previamente instalado en su despacho. Y por más que el juez diga, no, me allano y se acabó, no señor, acá es totalmente distinto, porque las consecuencias y el daño evidentemente va a ser evaluado. Y algo paradójico, en este nuevo Código Procesal Constitucional, nuevamente se insiste en dejar de mencionar el tema de la responsabilidad judicial, ¿correcto? Lo que teníamos en la Constitución, en el artículo 139, ¿correcto? Que detalla la responsabilidad judicial, ¿correcto? Por errores, no ha sido analizado por ninguna otra ley. Es más, el desarrollo procesal, el desarrollo legal, el desarrollo material de una ley, como se denomina, ley en blanco, no ha sido complementado. Ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial han propuesto mecanismos para determinarla, y mucho menos el Poder Judicial. ¿Correcto? Evidentemente porque esto implicaría muchas consecuencias negativas respecto de sus propios funcionarios. Por lo tanto, obsérvese que entonces esta no necesidad de notificar puede ser entendida, pero también tiene que verse una especificación muy interesante. ¿Cuál? Se da por sobreentendido que el trámite y la diligencia que vamos a detallar en estos contextos va a ser sumamente referencial. ¿Por qué? Porque todo va a circular a efectos de poder generar, ¿qué cosa? Una acción diligente y que pudiera, ¿qué cosa? Sobreentenderse que cualquier impugnación a una resolución judicial puede ser eliminada. Viene otro gran detalle. Momento, si vamos a actuar contra una decisión judicial, es tan fácil flexibilizar los valores para decir esa resolución tiene que ser, ¿qué cosa? Modificada. ¿Dónde quedó el contexto procesal civil o el contexto procesal penal en el cual las impugnaciones, las apelaciones se debían generar? Estamos generando y abriendo un nuevo espacio para poder contradecir, lo cual está mal, correcto, lo cual está mal. Seguridad jurídica, señores. Hay un criterio negativo. No, pero es que se defienden los derechos fundamentales. ¿Y qué pasa si es que no tiene razón? ¿Dónde está el derecho fundamental, correcto, a presentar cualquier elemento procesal o judicial que pudiera generar un error en el sistema? Eso no existe. Ante esa realidad, entonces, es importantísimo detallar qué cosa, que las críticas que habíamos expuesto previamente se pueden extender y son muchas más, pero nos vamos a centrar en este momento para finalmente analizar el último punto de esta tercera exposición para luego dar pase al debate que usualmente se presenta en este tipo de circunstancias, ¿correcto? Entonces, el último punto es la incorporación de la apelación por salto. Viene otro gran detalle. Ejecútese. Pero un momento, el trámite procesal es excepcional. El trámite procesal constitucional además es residual. Bajo este criterio, se está creando un nuevo tipo de proceso que podría estar complementando al proceso de conocimiento, al proceso ejecutivo, al proceso abreviado, al proceso sumarísimo, al proceso único. Estamos generando un sistema
que no se sostiene ni en lo procesal ni en lo sustantivo, con lo cual viene un gran detalle. Las ejecuciones de sentencia con apremio de denuncia ante el Ministerio Público vino a ser un gran detalle. ¿Y por qué vamos a denunciar? ¿Qué sucede si eventualmente cuando la apelación es infundada, correcto, ya se inició el trámite? Porque evidentemente un fiscal puede considerar que de repente sí tiene razón. Y el proceso principal, que es el paralelo, correcto, termina por considerar y confirmar que efectivamente hubo una mala interpretación y no se tiene la razón o no hay razonabilidad para poder validar esta pretensión. Estamos generando inconvenientes negativos, ¿correcto? Esto es muy, muy complicado. Entonces, ante estas perspectivas, señores, permítanme dar por fin a esta etapa que ha sido muy, muy importante y que nos permite detallar, tengo anotados los esquemas, que han sido tres, ¿correcto? Que son los referenciales, que ha sido la reforma al Código Procesal Constitucional, el derecho a la defensa pública especializada en materia constitucional, la no necesidad de notificar a los jueces en los procesos contra resoluciones judiciales, correcto, la incorporación de la apelación por salto. Entonces, habiendo analizado estos elementos, corresponde dar pase por media hora al debate para efectos de poder ya generar y ejecutar la etapa final de esta exposición, esperando que esta conferencia, correcto, sea considerada en lo técnico pese a su elevadísimo contenido disfuncional porque viene de una presión política que lamentablemente no se entiende, no logra cumplir sus objetivos y peor aún, está generando un pésimo precedente. ¿Por qué? Porque imagínense que el Código Procesal Constitucional es decretado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Seríamos el primer país del mundo en tener Código Procesal Constitucional como país y el primero en qué cosa, en reformar ese código que funcionaba para dejarlo inconstitucional, al menos en parte. No creo que eliminen todo, pero al menos en parte. Pero son 60 artículos de casi 200, con lo cual literalmente la mitad o casi la mitad de los artículos van a ser cuestionados. Y ahí viene el gran detalle. ¿Era necesario? No. ¿Por qué se hizo tan negligentemente? Hubo mucha presión de parte de una universidad privada, que es donde trabaja Carlos Mesías, en el que solo participaron abogados de esa casa de estudio, y miren el resultado. El resultado ha sido muy malo. Correcto, el resultado ha sido muy malo y lamentablemente hay que decir las cosas como son. Esto no es un buen aliciente a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho, a la evaluación procesal constitucional de defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos, y por eso es que observamos muchos errores que lamentablemente va a permitir, por ejemplo, que surjan muchas dudas y que vamos a atenderlas en la medida de nuestros conocimientos y también en base a una excusa preliminar y previa, porque evidentemente van a haber circunstancias que todavía no las conocemos. Y no por una cuestión de ignorancia, sino porque como este código recién ha sido promulgado y todavía no tenemos la perspectiva completa de su alcance, por ahí que de repente usted tenga una posición A, yo tengo una posición B, y probablemente estamos diciendo cuestiones contradictorias, cuando en realidad la tercera posición sea la correcta. Puede ser, pero vayamos entonces a mejorar el debate porque esto se tiene que solucionar de alguna manera. Y quienes van a tener mucha actividad en este caso van a ser los jueces, porque los jueces son los que van a tener que interpretar esto, correcto, antes inclusive que el Tribunal Constitucional. Señores, muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo a la atención de las preguntas. ¿Habrá alguna consulta? Doctor, buenas noches. Hola, doctora.
Doctor, muy interesante lo que está especificando, pero veo acá que algunas normas que contradicen la Constitución, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque veo omisiones que deberían subsanarse. Se enfatizan normas que deberían corregirse. Bueno, entre otros aspectos. Pero esto incrementaría una carga procesal. ¿Por qué? Uh, ¿No? bastante. Claro, Bastante. por los aportes existentes que deberían mantenerse, como por ejemplo, evitar que cualquier juez penal del país resuelva los procesos de habeas corpus que se presentan, ¿no? Entonces, como usted dice, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que está pasando, no? No beneficia o por qué lo han hecho de esa manera deliberante, ¿no? Porque esto se ha aprobado recién en julio de este año, 23. ¿no? Y entró en vigencia el 24. Sí, pues, ¿no? Entonces, mm, también el Ejecutivo ha debido de considerar estas reformas, No, pero ¿no? es que el Ejecutivo lo cuestionó. Sí, pero de esta envergadura debería ser el objeto de una mayor discusión, a eso me refiero, y El problema es deliberación. que no hicieron eso. En el Congreso Mm, de la República, yo he trabajado en el Congreso de la República, he sido asesor principal, correcto, y ya, planteamos ajá, estos cuestionamientos. Pero ¿por qué viene esto? A ver, y disculpen lo político porque esto no es constitucional. El presidente de la ajá, Comisión de Constitución quería aprobar el código, porque bueno, evidentemente estaba Carlos Mesías presionando, ¿correcto? Y antes de la promulgación, el presidente del Congreso se dio cuenta, ¡ay! Tenemos que tener jueces constitucionales, y presentó un proyecto de ley para tener jueces constitucionales. En otras palabras, no se habían dado cuenta que al aprobarse este código, inclusive por insistencia, iban a generar un problemón en el ámbito administrativo jurisdiccional. Y esto terminó por provocar, ¿qué cosa? Que se creen proyectos de ley para poder complementar lo que ya el código debía establecer. En nuestro país, pocas cortes tienen juzgados constitucionales, muy pocas. Imagínense que han cambiado las competencias. Solamente en eso. ¿Correcto? Ese es el primer defecto. Y el segundo defecto es, ¿y cómo vamos a viabilizar si la gran mayoría de las cortes en nuestro país no tienen esto? ¿Mm? Ahí viene el defecto de no tener, ¿qué cosa? Una vacatio legis. Si esta vacatio legis se hubiera dado de repente en 3 meses, no sé, pues, vacatio legis y se promulga y entra en vigencia, qué sé yo, el 1 de noviembre, mire, agosto, septiembre, octubre, ya hubiera podido dar ¿qué cosa? Una mayor oportunidad a los órganos judiciales a nivel de consejos ejecutivos de poder ampliarlo y complementarlo. Pero no se dio, correcto, no se dio. Creo que quiere levantar la mano el doctor César Málaga, ¿será? Dígame, doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un gusto Hola. de saludarlo, coincidiendo. Le hablo desde Tacna, doctor. Ah, Un gusto coincidir con usted en todas sus apreciaciones, sobre todo en el trasfondo político que tiene este nuevo Código Procesal Constitucional, porque no podemos desligarlo de la parte política y la parte jurídica, en donde indudablemente ha metido pues su mano el doctor Carlos Mesías, que muchos de nosotros lo habíamos leído en nuestra etapa de estudiante, habíamos comprado libros, ahora habrá que quemar los libros que habrá hecho, ¿no? Pero entrando en sí al diálogo sobre este tema. ¿No cree usted que inclusive este código está entrando inclusive a violar principios de la democracia, principios constitucionales y democráticos, por ejemplo, con el artículo octavo del título preliminar, ¿no es cierto?, en el cual, por ejemplo, ya no es obligatorio la aplicación supranacional del control de la convencionalidad, ¿no? Entonces, ahora le da la posibilidad que un juez interno escoja si aplica o no aplica la sentencia internacional. Y esto, ¿no cree usted, doctor, que es propio también de la filosofía y la idiosincrasia, por ejemplo, de la corriente de fujimorista que representa el doctor Mesía, de que ellos siempre han buscado que el Perú se salga de lo que es el contexto internacional? Porque si hubiera estado vigente esta norma, doctor, en la década del 90 o el 2000,
¿cuántas violaciones de derechos humanos que fue sancionada por organismos internacionales no hubieran aplicado? Porque seamos certeros, doctor, el Poder Judicial y muchos, y la mayoría de los jueces, cómo se fueron manejados en la época de dictadura, ¿no? Entonces, es el artículo 8. ¿No es acaso un ápice para mantener un statu quo, por ejemplo, de jueces que sean pro-adictos a dictaduras, a contrarios a principios democráticos? Y dos, doctor, mi segunda pregunta, ¿no cree usted que el haber eliminado la posibilidad de rechazar liminalmente, por ejemplo, demandas, demandas que tienen manifiestamente son incompatibles, que liminarmente son pues improcedentes, esto va a generar más bien más inseguridad ciudadana, porque para todos es conocido que, por ejemplo, los centros y los antros que generan la delincuencia, que son chupódromos, esos lugares de mal vivir, cuando interviene, por ejemplo, las autoridades municipales, las autoridades, lo primero que hace es acción de amparo. Y esto, como no puede ser rechazado por los jueces, entonces va a dar lugar a que sigan funcionando estos elementos y se va a contribuir más bien a la mayor inseguridad ciudadana y el crecimiento de la delincuencia, ¿no? Entonces, entonces, doctor, para terminar, esas son dos cositas fundamentales, pero creo que van en el trasfondo que esto, y concuerdo con usted plenamente, doctor, que este código tiene un trasfondo netamente político más que jurídico, porque en vez de avanzar, hemos retrocedido y con el pretexto de que se da mayores garantías a los derechos fundamentales. Una gran mentira y lo felicito por su posición, doctor. Pero es que, y me va a disculpar, el gran detalle es, acá no hay trasfondo constitucional. Acá supuestamente todos los elementos positivos para defender derechos fundamentales se han pulverizado. Porque al final de cuentas es como decirle, mira, sabes que yo te quiero tener contento y por lo tanto te voy a dar caramelos todos los días. Oiga, a la larga esos caramelos que le van a dar, diabetes. Pero en este caso ya no son caramelos. En este caso todos los días te voy a dar, ¿qué cosa? 1 litro de manjar blanco para que de una vez en una semana te dé una diabetes y tengas tu hígado totalmente destrozado. Es eso. Y sí hay un trasfondo político y sí hay una condición muy, muy complicada de aceptar, principalmente porque en el ámbito constitucional se asume, correcto, que la defensa de los derechos fundamentales debería ser muy técnico, pero en este caso no. En este caso los niveles de ambigüedad son tan elocuentes que lamentablemente, y tenemos que decirlo de viva voz, ¿quiénes fueron los asesores para cometer tanta pachotada? Y con sinceridad se lo digo, en redes hay algunos asesores, algunos abogados un poco muy proclives a una defensa muy personal de cualquier cosa. Muchos disque profesores, lamentablemente han hecho una exposición y defensa cerrada de estos elementos como si su participación hubiera sido, caray, muy importante. Y cuando se les pregunta, oye, esto es inconstitucional, ¿cuál ha sido tu nivel de aporte? ¿Cuál ha sido tu nivel de colaboración para poder evitar este tipo de barbaridades? Se quedan callados. Y esto es importante de mencionarlo porque ha habido muchísima negligencia, correcto, en esta evaluación. Lamentablemente, no solamente es un tema político, ya provoca evaluar que de repente, en el tiempo, no sé, estoy planteando de repente una acción ahorita se han presentado muchas acciones contra el gobierno, correcto, y una de estas quiere eliminar, ¿qué cosa? Las elecciones, o inclusive ir contra el Congreso, o ir contra el Poder Judicial, y que claro, como acá ya no se pueden declarar, ¿qué cosa? Improcedente eliminar, se pueden aceptar, quién sabe. De repente sí es el trasfondo, pero ese trasfondo es peligroso, pues. Ese trasfondo es muy peligroso y lamentablemente nos permite decir una cosa es lo técnico y otra muy distinta es lo político. Y lamentablemente, señores, en este tipo de realidades tenemos que ser mucho más objetivos.
lamentablemente se han cometido demasiados errores y esos errores pueden, ¿qué cosa? Tener una consecuencia muy fatal con respecto de la defensa de la democracia en nuestro país, porque al final de cuentas somos los ciudadanos los que vamos a sufrir estas consecuencias. ¿Correcto? Y concuerdo con usted, evidentemente. ¿Alguna otra consulta, por favor? Doctor, este también estoy revisando que bueno, lo que usted está enfocando también plantea eliminar la potestad de los jueces, ¿no? Sí. ¿No? O sea, no van a tener ni una potestad. ¿Por qué? Porque están rechazando todas las demandas que no cuenten en los fundamentos. Y no Entonces, solamente eso. O sea, lo que sucede es que el código tiene tantas cosas que uno cuando ya comienza a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis críticas, comienza a decir, caray, ¿qué han hecho, no? Y bueno, lamentablemente nos queda una malísima sensación de que lamentablemente pues nos han engañado. No queda otra, ¿no? Nos han timado y esto es un código totalmente negligente y nefasto. doctor, pero en este sentido, el Poder Ejecutivo debe de interponer una demanda inconstitucional contra Es lo esa más decisión probable del que lo haga. Parlamento. Sí, es lo Claro, más así probable. como contra una ley referida a la Contraloría General, emitida por esa misma institución. Yo ¿No creo le que van parece? a venir, yo creo que va a ser inevitable, pero ya se presentó, el Colegio de Abogados de la Libertad ya presentó una acción de inconstitucionalidad, es la primera que está planteando este tipo de situaciones, correcto, pero el Ejecutivo es más, el Ejecutivo cuando se presentó esta autógrafa planteó, hay errores y los detalló con lujo de detalle, no le hicieron caso. Es más, ni siquiera en el Congreso de la República, ahora les explico el trámite procesal. Una comisión aprueba una norma. Esta norma se denomina dictamen. El dictamen llega al Pleno del Congreso de la República. El debate de los 130 congresistas puede ser aprobatorio o puede ser negativo. Si es negativo, pasa a archivo. Si es aprobatorio, se confirma este dictamen, pero ya cambia de nombre y se llama autógrafa. Del Congreso se deriva al Poder Ejecutivo para que el presidente la promulgue en un plazo de 15 días. Este procedimiento, correcto, tiene un diálogo entre poderes del Estado y va a generar tres condiciones respecto del Poder Ejecutivo. El presidente puede, uno, aprobar, y lo puede aprobar en el último día, correcto, lo puede promulgar y se llama promulgación. Se promulga, entra en publicación y al día siguiente ya es, ¿qué cosa? Vigente, correcto, en lo ordinario, salvo vacatio legis. Segunda, el presidente puede decir observo y en dos niveles. Observo para mejorar el texto o lo observo para contradecir los elementos que están regulándose. Y el Ejecutivo sí hizo eso. El gobierno de Sagasti sí observó. O sea, ahí sí actuó diligentemente, ¿correcto? Pero viene el tercero de ellos, que es el silencio. Significa que en 15 días no dijo nada. Entonces, el Congreso de la República tiene dos opciones ante el silencio y la observación eventualmente negativa, ¿correcto? En la observación que de repente contenga elementos para mejorar el texto, también, pero suelen aceptarlo los del Congreso porque el texto se mejora y evidentemente todos salen ganando. Así que no hay una cuestión de contrafondo político ahí. Pero en los otros dos sí. El Congreso puede insistir y decir, no, 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 yo no estoy de acuerdo contigo. Así que se aprueba. Y les voy a dar un ejemplo. En el Congreso 2020-2021, la primera ley en ser aprobada por el nuevo Congreso fue decretada inconstitucional. Fue la ley, ¿qué cosa? Que suspendió el tema de los cobros del cobro de peaje que se había por el tema de la pandemia. Innecesariamente se promulgó y en menos de 2 meses fue decretada inconstitucional. Y es más, a partir de ahí, este Congreso de la República ha tenido varios procesos de constitucionalidad contra esas normas porque ha sido muy populista el Congreso anterior. Este Congreso va a ser peor. Pero el Congreso, ¿qué dijo? Señores, el Ejecutivo está decretando ¿qué cosa? Observaciones.
¿Qué dijo el presidente de la Comisión de Constitución? No, señores. Lo normal, el trámite ordinario es ¿qué cosa? Que el Congreso recibe las observaciones, el Congreso lo remite a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución evalúe, emita un dictamen respecto de esas observaciones y se genere el debate. Acá no pasó eso. Acá automáticamente el Congreso que dijo, no, 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 esas observaciones no van y se procede a promulgar la norma en una votación muy simple, una votación muy sencilla y se aprobó y por amplia mayoría. El nivel del populismo evidentemente nos permite decir, en estos casos el contenido político ha sido muy, muy evidente, no han tenido ningún tipo de autocrítica y esto, eso sí, para indicarle al doctor que me antecedió, Carlos Mesías no es fujimorista, Carlos Mesías es aprista. Y hay que decirlo con sus letras. Correcto, esto es acción del APRA. ¿Mm? Doctor, pero ahora andan de la manito, pues ese es el problema. El problema es que no se sabe quién es quién, ¿no? Los dos se han transformado. Los No, dos. y me preocupa, doctor, lo que usted también ha manifestado y es muy claro, ¿no? En eso de pensar de que no solamente se van a quedar ahí, ¿no? Al borrar este tema de eliminar, entonces va a posibilitar que cualquier persona empiece no solamente a petardear lo anterior, sino generar inestabilidad de ahora en adelante, porque con esto cualquier ciudadano va a poder presentar acciones de amparo en cualquier momento ante cualquier juzgado y va a tener que tramitar y eso va a hacer que respondan, que se inicie un proceso y todas esas cosas, ¿no? Es decir, no solamente esto queda pues de ahí hacia atrás, sino preocupa lo que viene de ahora en adelante, ¿no? Y eso es la inestabilidad que van a crear en nuestro país. Ese es el problema del populismo político, pues, y lamentablemente ahí va a venir un gran detalle. Las consecuencias las vamos a asumir todos, pero no cuando se estén dando las consecuencias. Literal, vamos a reaccionar cuando ya el efecto sea sumamente negativo. Esa es la consecuencia. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna otra consultita? Con el mayor de los gustos. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, señor, ¿cómo está? Eh, con esto mandé mi pregunta por el chat, pero no lo ha visto, me parece, pero lo voy a hacer expresamente. Con este nuevo Código Procesal Constitucional, ¿cómo queda el presidente Vázquez Romeros del rechazo liminar? O sea, ¿ya queda sin efecto? Claro. Acuérdese, señor, jerarquía de elementos evaluados en un proceso judicial. Fuentes del derecho en primer término. Fuentes del derecho, costumbre, principios, ley, jurisprudencia. Pero recuerde, en el ámbito normativo, la ley y la jurisprudencia tienen un valor superior a la costumbre. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Civil y qué es lo que dice el Código Procesal Constitucional? ¿Qué son las normas aplicables a nuestro ámbito? Primero viene la ley, que tiene un valor superior, luego viene la jurisprudencia y que se subdivide. Una cosa es un pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional que tiene un valor superior a todos, ¿correcto? Luego viene, ¿qué cosa? Una resolución, sentencia del Tribunal Constitucional que puede tener doctrina jurisprudencial conforme a lo que emite una sala, ¿correcto? Y en ese sentido no es que sea vinculante, lo que sucede es que el fundamento es tan importante que se hace, ¿qué cosa? Obligatorio. ¿Por qué? Porque ha sido muy bien sustentado. Luego vienen los plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema, vienen los plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema respecto de alguna sala con temas puntuales, que han habido varios, ¿correcto? Y finalmente vienen, ¿qué cosa? Los plenos jurisdiccionales distritales. En este caso, evidentemente el Tribunal Constitucional cuando emitió una sentencia que es vinculante, queda debajo de una ley. Y en este caso esa ley va a modificar este criterio de aplicabilidad. Sí, doctor. También estaba viendo que todo lo que está enfocando lo puede entender como es una solución de controversia, ¿no?
si estamos hablando de manera constitucional. Me refiero a la justicia constitucional, ¿no? Acá que estamos viendo, ¿no?, varias problemáticas en la actualidad, ¿no? Entre ellos, no podemos mencionar que hay una lentitud de los procesos agravados por esta pandemia. Y muchas veces no promovida por abogados, ¿no?, y abogadas, esta interposición de la demanda de escritos manifestantemente improcedentes, ¿no?, y maliciosos. También acá se ve, ¿no?, la presentación de demandas en diversas partes del país, ¿no?, ante órganos judiciales que no son competentes. También observamos la corrupción judicial, que lamentablemente subsiste en algunos sectores, ¿no? Y también la insuficiente especialización a nivel judicial, doctor, ¿no? El dictado de medidas cautelares y resoluciones que disponen la ejecución inmediata de sentencias de primera instancia, si un sustento válido que lo justifique. Lamentablemente va a haber una elevada carga procesal, ¿no? Bueno, entre otros aspectos. Y termino con esto, doctor. A ello se une con esta gran pandemia, ¿no?, y la atención remota, que ha sido indispensable, ¿no?, digitalizar, como vemos en los medios de comunicación, o virtualizar la justicia constitucional. Pero también tenemos que enfocar que el Tribunal Constitucional ha avanzado mucho más que esta materia, que el Poder Judicial. Sin embargo, ¿no?, subsiste esta problemática de acceso de justicia virtual, doctor. ¿Por qué? Para las personas menos favorecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se analiza una existente brecha digital a lo largo del país. No hay accesos a los expedientes digitalizados en el Poder Judicial, ¿no? La comunicación de las partes con los jueces, legalmente permitida, no funciona como debería ser. El expediente judicial virtual que viene operando, ¿no?, por ejemplo, una justicia comercial, no rige para la defensa de estos derechos fundamentales. Lamentablemente, le doy toda la razón. Eso sucede normalmente cuando se quieren cambiar leyes de tanta importancia bajo un criterio antitécnico y eventualmente sin la participación del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Aunque parezca increíble, estos órganos, que si bien es cierto, no son políticos, debían tener una vital participación para evitar este tipo de situaciones, ¿correcto? Y lamentablemente no los consideraron, y vean ustedes ahora las consecuencias. Entonces, ante esta referencia, debemos ser bastante claros y decir, el problema no es la aprobación del código, el problema es cómo van a utilizar el código. Y ahí sí vamos a tener grandes inconvenientes. ¿Correcto? Muy bien. Tomando en cuenta que ya son 7:30, muchísimas gracias, CEFOCAP, por la oportunidad, y eventualmente estamos en una próxima actividad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, a usted. Gracias, Ha abierto un panorama importante, ¿no?, de la situación actual del país. Muy amable, muy gentil. Muchas Gracias. gracias, doctor. Muchas gracias. No, a todos ustedes, gracias. Muy amables. Permiso. Muchas gracias, doctor Manuel, eh, por su presentación y exposición. No se preocupe. Muy Ok, amable. muchas gracias, doctor.